Les tengo una mala noticia. A los que pensaban que terminando el semestre se iban a librar del cálculo integral, lamento decepcionarlos, porque vamos a necesitarlo toda la vida. Aunque no nos demos cuenta, ya forma parte de nosotros y lo utilizamos día con día. Así es, cuando sales a determinada hora de tu casa para llegar a tiempo a la escuela, o cuando pides cooperación a tus amigos para armar la famosa carnita asada. Parece algo muy simple, pero estamos calculando resultados aproximados a través de procesos mentales muy sencillos. La ciencia siempre tiene la respuesta a fenómenos que creemos inexplicables, como el que les voy a contar a continuación. 3 de junio de 1997. Partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Francia y Brasil. El defensa brasileño Roberto Carlos sorprende al mundo con un gol que ni él mismo podía explicar. En un tiro libre, patea el balón desde una distancia considerable. La pelota pasa por un lado de la barrera. Al principio parecía que iba hacia afuera, cuando de manera repentina comenzó a curvearse y terminó entrando en la portería, sorprendiendo así al mundo entero. Nunca antes una jugada de fútbol había causado tanto interés en la ciencia. Se tuvieron que hacer incluso experimentos bajo el agua para explicar qué ocasionó la curva del balón. Roberto Carlos calculó una aproximación de manera inconsciente, pero los científicos concluyeron que se necesita de cierta fuerza, efecto y distancia para que ese gol hubiese sido posible. Un poco más adelante, y tal vez lo que hoy se conoce como el mejor gol de tiro libre de la historia, lo estuviéramos viendo en una compilación de bloopers del fútbol. Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Soy el licenciado Héctor Hernández. A continuación veremos el tema cálculo de áreas por aproximación. Bien, y vamos a empezar con este tema. En realidad es un tema muy sencillo, pero les recomiendo que si se van perdiendo en algún paso, le vayan poniendo pausa al video o lo vayan regresando, porque se pueden confundir. ¿A qué nos referimos con áreas bajo la curva? Yo tengo una función, estamos en cálculo, recuerden que estamos viendo funciones. Aquí me están dando la función f de x igual a x elevado al cuadrado, y su gráfica sería la que está aquí abajo. Esta curva sería la gráfica de la función f de x igual a x elevado al cuadrado. Lo que yo tengo que hacer es calcular el área que hay debajo de esta curva. Como no es una figura con la que estemos acostumbrados a trabajar, vamos a utilizar figuras geométricas con las que estamos más familiarizados. Para ser más exactos, vamos a utilizar el rectángulo. Primero, en esta función me están dando, me dice aquí, n igual a 3. N va a ser la cantidad de rectángulos que yo voy a dibujar debajo de esa curva para posteriormente calcular su área. En este caso dibujé 3 rectángulos. Fíjense aquí que la curva empieza en 0. Entonces yo no puedo omitir este espacio porque la curva empieza desde acá. Pero como no tiene altura, pues no puedo yo dibujar otro rectángulo, pero ese lo voy a contar
como el primer rectángulo. Este sería un rectángulo, dos rectángulos y tres rectángulos. Aunque parezca aquí que nada más tenemos dos, este sería el tercero, pero no se puede dibujar porque no tiene altura. Entonces, para que no se vayan a confundir, de este lado tengo las fórmulas que vamos a utilizar. Recuerden que la fórmula del rectángulo es la de base por altura. Entonces aquí vamos a seguir utilizando la notación sigma. La base, o sea, esto de aquí de abajo, sería delta de x, y la altura, lo que me dé f de x, la sumatoria de todas de las alturas de todos los rectángulos. Para calcular delta de x, esta es la fórmula, b menos a sobre n. ¿Quién es b y quién es a? B es donde termina la curva, aquí, termina en el 3. Y a, donde empieza aquí en el 0. N, ya lo comentamos ahorita, va a ser la cantidad de rectángulos que yo dibuje dentro de esa curva. Aquí en este ejercicio son 3 rectángulos, pero pueden ser más. Solamente como dato, para que lo tomen en cuenta, estamos hablando de aproximaciones. Entre más rectángulos dibuje yo dentro de la curva, más me voy a aproximar al resultado real. En este caso no va a ser lo mismo cuando yo dibuje 3 rectángulos que cuando dibuje 6 o cuando dibuje 12. Lo vamos a ver en otros ejercicios más adelante. X va a ser el resultado de todo esto. A, que es donde empieza la curva, más delta de x, ya lo hablamos aquí, cómo calcularlo, por y. Y dependiendo cómo me quede la y al final, es la fórmula que yo voy a utilizar. Recordamos que si está elevado a la 1, vamos a utilizar esta fórmula, que es la que vimos en el video anterior, la de Friedrich-Gauss. Si está elevado al cuadrado, esta otra fórmula. Hay más fórmulas, ¿verdad? Dependiendo la potencia a la que esté elevado la i. Esas ya se las voy a ir yo pasando en el formulario. Entonces vamos a comenzar a hacer este ejercicio para que me vayan entendiendo. Primero, vamos a calcular delta de x. Vamos a hacer la resta de b menos a. B, recuerden, donde termina la curva, en este caso es el 3, menos a, que es donde empieza, el 0, sobre n, la cantidad de rectángulos que dibujé dentro. 1, 2, 3. 3. 3 menos 0 es 3, sobre 3, esto es igual, 3 entre 3, 1. Sí es importante que hagan esta operación, b menos a, porque la curva no siempre va a empezar en 0. Entonces no se confíen de que si termina en 3, pues el resultado siempre va a ser 3. Si termina en 4, siempre va a ser 4. Porque puede ser que de repente en algunos ejercicios se topen con que la curva empiece en 1, empiece en 2 o bien empiece en algún número negativo. Entonces sí acostumbren a realizar la operación completa. B menos a, 3 menos 0 sobre n, que es 3. 3 entre 3 me da como resultado 1. Voy a hacer primero esto, para que no se me vayan a confundir. Valores de x para extremos izquierdos. Ojo con esto. Porque una vez que pasemos a sustituir en esta fórmula, aquí en la notación sigma, n siempre me ponen la cantidad de rectángulos que dibujé. Fíjense aquí lo que vamos a hacer. Extremos izquierdos de los rectángulos. Recordemos que mis rectángulos empiezan desde aquí. El primer punto sobre el eje de las x, donde yo tengo un rectángulo, es aquí, en el 0. Entonces este sería el primero, 0. El segundo punto, el segundo extremo izquierdo sería este.
este de aquí. ¿Sobre qué punto está en el eje de las X? ¿Sobre cuál pasa? Sobre el 1. Extremo izquierdo que sigue sería este. ¿Sobre qué punto pasa? Sobre el 2. Y aquí, este ya no lo tomamos en cuenta. Ya no hay ningún otro rectángulo del lado derecho. Entonces, si yo tomo en cuenta esta altura, estoy tomando un extremo derecho. Y aquí solamente me están mencionando los extremos izquierdos. Entonces mis extremos izquierdos llegan hasta aquí. Ahorita vamos a pasar a sustituirlo y van a ver cómo sí tiene mucho que ver en el resultado final. F de x, ¿cómo calculo f de x? En esta función, en lugar de poner la x, pongo lo que me están diciendo aquí. A, que es donde empieza la curva, que es el 0, más delta de x, el resultado que me dio aquí arriba, que fue 1, que multiplica ahí. Multiplica ahí. Y como la x aquí está elevado al cuadrado, todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Primero las operaciones de adentro. Y recordemos que primero las multiplicaciones antes que sumas o restas. Entonces ponemos el 0 más 1 por i. Todo eso elevado al cuadrado. 0 más i me va a dar i elevado al cuadrado y al final i elevado al cuadrado y cuadrada. Entonces ya tengo yo el valor de delta de x. Ya tengo el valor de f de x, ya puedo pasar a sustituir aquí en esta fórmula para calcular el área total. Aquí se me pasaba a decirles esto, ¿qué es delta de x? Es el ancho de cada uno de los rectángulos. Si se fijan, aquí me salió 1 y lo podemos comprobar en la gráfica, porque solamente hay un espacio de distancia, desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, y desde el 2 hasta el 3. Si por ejemplo el resultado hubiese sido 2, quiere decir que cada rectángulo va a tener un ancho de 2 espacios. Sería desde el 0 hasta el 2, desde el 2 hasta el 4 y desde el 4 hasta el 6. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Esta sería la base y a continuación vamos a sacar la sumatoria que va a multiplicar las bases por las alturas. Vamos a sustituir en esta fórmula altura total, lo voy a poner aquí de este lado, es igual a la sumatoria desde i igual a 0, porque empezamos en el 0, y fíjense aquí, recordemos que llegamos hasta el 2, hasta los extremos izquierdos. Este ya no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Para acá ya no hay ningún otro rectángulo, solamente hasta aquí. Entonces, ¿con cuántos rectángulos estamos trabajando? Con 1, con 2. Este ya no. Entonces, n, en este caso va a ser 2. Para que no se vayan a equivocar y me vayan a poner el 3. Si bien hay 3 rectángulos dentro de la curva, este no lo vamos a tomar en cuenta porque su extremo izquierdo es este. Y el intervalo con el que yo estoy trabajando es desde el 0 hasta el 2. F de x, ya me dio aquí abajo, y cuadrada, que multiplica a delta de x, que es el 1, por 1. Y bueno, vamos a hacer la operación de una vez. Área total es igual a la sumatoria desde i 0 hasta 2, i cuadrada por 1, y cuadrada. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a buscar cuál de estas fórmulas me sirve. La que voy a utilizar es esta de aquí de abajo, porque la i está elevada al cuadrado. No puedo utilizar esta porque esta es para cuando la potencia de la i es 1. Entonces voy a utilizar la de abajo. Y n ya sabemos que es el numerito que tenemos aquí arriba. ¿Qué numerito tengo? El 2. Vamos a empezar a sustituir. Entonces, altura total
es igual, y voy a poner n, que es el 2, que multiplica n más 1, 2 más 1, por 2, que multiplica la n, que es 2, más 1, y se cierra paréntesis. Todo esto sobre 6. Y hago las operaciones. Bajo el 2, primero lo que está dentro de los paréntesis, recuerden, signo de agrupación, 2 más 1 es 3, se abre paréntesis, 2 por 2 son 4, más 1, sobre 6. Este 2 es de aquí, no se vayan a confundir. Seguimos aquí abajo, de una vez voy a hacer esta multiplicación, 2 por 3 son 6, 4 más 1 son 5, se cierra paréntesis, todo esto sobre 6. Esto es igual, 6 por 5, 30 sobre 6. Y esto es igual, 30 entre 6, 5. Entonces, el área que hay bajo la curva en esta función es igual a 5. ¿Sabías que es más probable que mueras a causa de un relámpago que por subirte a una montaña rusa? Gracias al cálculo integral podemos disfrutar de las emociones que nos aportan los parques de diversiones. Nos vemos en el siguiente video.